Buenas noches. No sé si decir buenas noches o no, porque la verdad es que uno no tiene muchas ganas de darles las buenas noches a nadie esta noche. Y supongo que ustedes tampoco de que se las den. Me hubiera gustado tanto poder empezar este programa con una sonrisa de oreja a oreja diciendo que somos fantásticos los españoles y nuestros futbolistas son los mejores futbolistas, pero realmente no es así. Hablaremos más adelante en este programa de fútbol, además con dos personas no habituales en el mundo del fútbol. Y de momento la vida sigue y hoy es el último martes del mes de junio. Fíjense además qué martes para presentar con entusiasmo, el martes que empieza cuando acaba de empezar el verano. Pero no ha sido posible. Vamos pues con nuestro programa. Dentro de muy pocos días, concretamente el día 8 de julio, hará un año que Raúl Alfonsín dejó de ser presidente de la Argentina. Raúl Alfonsín, ustedes le conocen bien, han oído mucho hablar de él, entre otras muchas cosas, porque fue el político argentino que logró devolver la libertad a su pueblo. Y también porque sentó en el banquillo a los responsables de las 3 juntas militares que hicieron tanto daño, que cometieron crímenes tan serios contra su país. Raúl Alfonsín está en España desde hace muy pocos días, ha venido invitado por la Comunidad de Madrid para inaugurar los cursos de la Fundación Ortega y Gasset y hoy mismo ha volado desde Santander, donde ha inaugurado los cursos de verano de la Menéndez Pelayo. Nosotros queremos agradecer mucho a Raúl Alfonsín que haya hecho un esfuerzo para estar en nuestro programa porque sabemos que tiene las horas contadas, pero teníamos muchas ganas de hacerle varias preguntas que suponemos que a todos ustedes les interesarán. Buenas noches, Raúl Alfonsín. Buenas noches, ¿cómo le va? Y bienvenido. No, agradecido estoy yo por la invitación. No, bueno, gracias de todas maneras. Yo de verdad estoy emocionada de que usted esté aquí y no son palabras huecas. Hacía tanto tiempo que tenía ganas de entrevistarle. Presidente le iba a llamar, aunque usted ya no sea presidente. Claro que no. Pero bueno, vamos a eso. La verdad es que habrá que empezar hablando de fútbol. Usted ha estado viendo el partido. Sí, mereció ganar España, ¿verdad? Qué tristeza, de verdad. Hinché por España, desde luego. Y eso aunque que además, era más grave para nosotros, porque teníamos que jugar con un equipo muy superior. Ustedes sí tuvieron suerte. Ganado. Ustedes sí tuvieron suerte. Mucha suerte y mucho susto. ¿Usted también está enamorado de Maradona, como todos los argentinos? Desde luego. Argentino, Maradona, dicen. En cualquier parte que uno va. Qué maravilla. Bueno, pues, tendremos que hablar de otras cosas que no sean fútbol esta noche también, señor Alfonsín, porque la verdad es que desde que usted dejó de ser presidente, desde que pasaron esos 6 años de gobierno, y aunque para muchos argentinos usted, como decía yo hace un momento, siga siendo el presidente, en el corazón de muchos argentinos usted sigue siendo el presidente, ya no lo es. ¿Usted es capaz, pasado el tiempo, de, como si dijésemos, hacer un análisis serio y buscar culpas y responsabilidades en sí mismo de lo que no fue capaz de hacer, de las oportunidades que perdió? Sí, cómo no. Yo creo que sí. Porque, ¿usted me dirá? Sí, porque mucha gente dice, tuvo en sus manos todo y lo perdió prácticamente todo. No, tampoco tanto. Logramos lo más importante que se puede pensar que podíamos lograr, que era la consolidación de la democracia, trasladar ya el poder a otro presidente elegido por el pueblo. Y es la primera vez en la historia argentina que pasa esto, que pasa el poder a otro presidente elegido por el pueblo de partido distinto. Fíjese si seré tonto, ¿no? Pero, en fin, se hizo así. Bueno, pero a lo largo de los 6 años de su gobierno, si tuviera que explicarle, por ejemplo, a un nieto suyo, ¿cuáles fueron sus graves errores? ¿De qué se confesaría? Mire, yo pienso siempre que el error más grande que yo cometí es el de no haber impulsado cuando el Plan Austral, con mucho más fuerza, una movilización nacional. El Plan Austral es cuando cambiaron la moneda, es decir, claro, para un plan económico, ¿verdad? Efectivamente. Que necesitaba, desde luego, una política complementaria que requería, a su vez, una sanción de leyes en el Congreso que me fueron negadas. En esto yo tendría que haber hecho como hice con la paz con Chile, que fui a un plebiscito no vinculante porque no es una institución que tenga la Argentina, pero fui a presionar a todos con ese fin. No lo hice y bueno, esto yo creo que es un error muy importante, además de todos los demás, porque fíjese que ser presidente en una época de crisis como la que nosotros vivimos significa hacer más o menos unas 10 apuestas por día. Seguramente perdía 3 o 4 por día, de modo que equivocaciones y errores hemos cometido reiteradamente, seguramente, ¿no? Porque es que muchos españoles no entendemos muy bien lo que pasa en Argentina, un país tan rico, un país tan culto,
y que se desmorona. Quiere decir que es impresionante. Ustedes creen que es rico. ¿Quiere usted beber un poquito de agua, Eso sí, señor no. Alfonsín? Ustedes creen que es rico, no lo es más. Pero lo han sido ustedes La hasta... pampa húmeda, que es una de las, yo creo que de las 3 praderas más importantes del mundo, vale 100 Bangkok. 10.000 millones de dólares. Hemos dejado de ser ricos porque hay políticas de comercio exterior de los países desarrollados, principalmente de la Comunidad Económica Europea, que nos han empobrecido. No podemos colocar nuestros productos no solo en la Comunidad Económica Europea, sino en terceros mercados, porque con políticas de subsidio nos han desplazado de esos mercados. Entonces somos pobres. ¿Usted acusa a algún país en concreto? No, a la comunidad en concreto. A todos, en general. A la comunidad, desde luego. ¿No salva ni a España de eso? No, a España la salvo individualmente. A España y a Italia, desde luego. Realmente han sido muy solidarios con la democracia argentina. Hemos logrado acuerdos muy satisfactorios con créditos blandos, tanto con España como con Italia, de modo que particularmente yo estoy muy reconocido a ambos gobiernos. Porque, vamos a ver... Pero la comunidad es otra cosa, ¿verdad? Sí. Ahí juegan duro. Dígame una cosa, un territorio que es 6 veces mayor que el español, con 33 millones de habitantes y con 10 millones de pobres, ¿hasta dónde va a aguantar, es decir, hasta cuánta pobreza puede aguantar la democracia? Bueno, esto es muy buena esa pregunta. Yo creo que nosotros hemos hecho una epopeya en América Latina, no solo en la Argentina. Fíjese que los politólogos dicen que para que haya democracia en una nación se requiere cierto mínimo bienestar. Y nosotros hemos hecho la democracia en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Chile, en 10 años. Y en el marco de la marginalidad, la discriminación en el comercio exterior, la pobreza extrema, el estancamiento, un orden económico internacional injusto, de modo que es una verdadera epopeya. ¿Hasta cuándo está bien? Es una buena pregunta. Claro, porque... Entonces la solidaridad de los países desarrollados tiene que ser expresada de otra manera. Yo estuve diciendo en estos días precisamente en la universidad que nosotros agradecíamos mucho la solidaridad que se había expresado tan conmovedoramente en la época de nuestras dictaduras, creando comisiones de derechos humanos para la Argentina. Pero decía que esta era una solidaridad post-mortem, porque esas comisiones tenían que nombrarse porque en su turno no habían sabido ser solidarios con las democracias renacientes de los países en desarrollo. En otras palabras, cuando nosotros accedemos a la democracia, las democracias ricas nos aplauden. Y así, ahí se quedaron. De boquilla siempre, ¿no? Es algo más. España, Italia, por eso yo estoy muy reconocido. No disfruté tampoco de estos acuerdos tan importantes, pero bueno, lo disfruta la Argentina ahora, se están poniendo en marcha, ¿verdad? Es que un artículo de Carlos Gavetta, del escritor argentino, decía, la libertad no se come. Entonces puede llegar un momento que el pueblo argentino diga, bueno, no nos interesa más la libertad, queremos eso comer. No va a pasar, eso no va a pasar porque el pueblo argentino sabe que sin libertad no se come. Es decir, no quiero decir que la democracia de por sí dé la solución para los problemas de la justicia social, pero estoy seguro que la experiencia histórica que todos nosotros tenemos es que cuando no hay democracia es cuando las cosas se hacen peor. Esto que usted dice, se ha dicho por muchos, es decir, parecía que la política o los partidos políticos eran un inconveniente porque la intermediación política dificultaba la puesta en marcha de medidas necesarias para solucionar los problemas de estructura de nuestra economía. Eso fue la dictadura y fue el desastre, pero no solamente en el campo de derechos humanos, fue el desastre en economía. Fue la época de la deuda externa fabulosa, de la estatización de la deuda externa y de la consolidación de un capitalismo prebendario que habla mucho contra el Estado, pero le chupa la sangre al Estado también. ¿Usted habla un poco así porque sabe que este programa se va a ver en su país? No, yo hablo así porque soy sincero. ¿Porque le da miedo que llegue un salvador de la patria? No, creo que en la Argentina no va a pasar eso. ¿Usted tiene miedo a los salvadores de la patria, verdad? Sí, desde luego. Miedo en serio. Son peligrosos, de verdad. Son peligrosos todos los mesiánicos, que por lo general están vinculados a concepciones fundamentalistas, integristas, siempre antidemocráticas. Es que comentaba con algunos amigos periodistas que se les interesa Argentina especialmente, que decían, si somos completamente sinceros en este momento en Argentina, a los argentinos, si se les dice, de nuevo vamos a tener 30.000 desaparecidos, pero se va a arreglar la economía, los argentinos votarían porque se arregle la economía. Y a mí
se me abrieron las carnes, con perdón por la expresión. No creo que esto es un pensamiento aislado, absolutamente, ¿no? Yo creo que hay una cultura distinta en la Argentina. Es cierto, durante muchos años hemos elaborado una cultura de la ajuridicidad, diría, ¿no? Ajuridicidad, es decir, una cultura donde había una violencia explícita o implícita, golpe de Estado, fraude, pretensión hegemónica de un partido político que dificultaba la competencia. Pero al recuperar la libertad autónomamente, la sociedad argentina se ha dado una nueva constelación de valores, está disponible para el diálogo, para el compromiso, para el acuerdo, para la tolerancia, para la convivencia, en definitiva, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo, ¿hasta dónde aguantará, hasta qué pobreza aguantará la democracia? Yo creo que aquí estamos trabajando en contra del mundo en este sentido, ¿verdad? Porque es necesario comprender la globalidad de los problemas, no queremos ser los bárbaros dentro de este mundo desarrollado. Además, los países desarrollados debieran saber cómo le ha ido con los bárbaros en la historia, ¿verdad? Sí, pero los países desarrollados son muy egoístas, señor Alfonsín, ¿no le parece? Así pienso, sí, así pienso, sobre todo en las políticas globales. A lo de cada uno, ganar lo más posible, y a los que están en vías de desarrollo se les utiliza, y adiós muy buenas, ¿no? Vamos a hablar de los militares, si le parece. Usted fue muy valiente respecto a los militares, quizá porque los conocía bien, porque usted estudió con los militares. Yo hice el bachillerato en un liceo militar. Bueno, ¿y eso le dio a usted unos conocimientos y una valentía que a lo mejor en otras circunstancias no hubiera tenido? No sé si llamarlo valentía. Yo respeto todas las medidas que en materia de derechos humanos se han tomado en América Latina. Nosotros teníamos un determinado reclamo social y por eso hicimos lo que no se hizo en ninguna parte del mundo. Algunos críticos debieran decirme si hay algún país que hiciera lo que nosotros hicimos en el mundo. Por ejemplo... Pero fíjese que hay otras circunstancias distintas en otros países. En Uruguay hubo amnistía, en Brasil hubo amnistía, los reclamos sociales eran distintos, así como pienso que se está llevando adelante una política muy especial, en una situación sumamente difícil, una transición muy difícil en Chile, ¿verdad?, que también habrá que considerar. Siempre hay que tener en cuenta también lo que podría ser una ética de los valores encontrados, ¿verdad? Carlos Floria dijo una vez una ética de los saltos cualitativos, porque tenemos que cuidar desde luego los derechos humanos para atrás, pero también hay que cuidarlos para adelante. Y en la Argentina no tomamos la Bastilla. Por eso algunos críticos resultan ser demasiado frívolos cuando analizan algunos problemas. Usted, cuando dice que fueron valientes en un momento dado, hay que reconocer que lo que ustedes hicieron con los militares, ¿no? Esos juicios no se realizaban desde Nuremberg y no se exagera diciendo eso. Es otro tema, sí. Bueno, pero no se hizo en ninguna parte. Los griegos es lo más parecido. No, tampoco es común encontrar un país con 30.000 desaparecidos, un país con una tradición. No, 30.000 no, 10.000. Pero de todos modos, señor que sean Alfonsín, 1.000, que sean 10, que sean 5. ¿No reconoce usted 30.000 desaparecidos? No, señor, no, de ninguna manera. No. Yo quiero decir las cosas como son. Ya. Las madres de la Plaza de Mayo, ustedes recordarán esas mujeres que iban con un pañuelo blanco, siempre luchando, buscando la justicia para sus hijos, sus familiares desaparecidos. Usted al principio estuvo muy cerca de ellas y después ellas consideran que usted no ha hecho justicia hasta el final. No, ellas además me han difamado por todo el mundo, porque ellas están, desde luego yo respeto enormemente el dolor que tienen por lo que ha sucedido con los hijos, pero en definitiva estaban reivindicando una actitud también violenta de los hijos, porque en la Argentina era necesario luchar contra la subversión terrorista. Lo que tuvimos en contra nosotros es de los métodos que se utilizaron para luchar contra esa subversión terrorista, ¿verdad? Esto hay que delimitarlo perfectamente. Usted teme, presidente, mejor dicho, perdón otra vez por lo de presidente, señor Alfonsín, ¿usted teme que ese indulto que Carlos Menem está prácticamente a punto? Menos mal que yo le pedí que habláramos de América Latina, ¿eh? Bueno, pero no pensará que no vamos a hablar de una cosa tan seria como es el indulto. ¿Cómo ¿Usted está en contra de ese indulto? Yo estoy en contra y está en contra mi partido. ¿Tiene miedo de que eso llegue ya, pronto? Yo creo que va a llegar pronto. ¿Y qué le parece? Me parece muy mal. Pero además se han tomado medidas que han sido también igualmente graves para el futuro de la democracia, como es el cierre de las causas a los que se amotinaron durante nuestra gestión. Pero en fin, yo no quiero criticar a mi gobierno fuera del país, así que... Ya.
No, En todo caso, pregúntenme todos mis errores, seguimos conversando no, de todas las macanas que hice yo. Fíjese que hay una cosa que sorprende y es la actitud de la Iglesia Católica, que al parecer en Argentina... También me quiere hacer quedar mal con la Iglesia. No, escuche una cosa, señora Forni, es que es importante que en un país donde se ha sufrido tanto, cuáles son las responsabilidades de unos y otros. Entonces, la Iglesia Católica parece bastante unida a la oligarquía en su país, una Iglesia muy conservadora, al parecer, ¿no? La Iglesia... Usted tuvo muchos problemas. Yo soy de la Iglesia también, yo soy católico, yo soy la Iglesia. Usted quiere decir la jerarquía. En ese caso yo le diría a algunos miembros de la jerarquía, no todos, hay otros que están en una posición totalmente distinta. Dígame si es verdad o mentira esa vez que usted estaba en una iglesia y se enfadó de tal manera que se subió a un púlpito a decir... Alambón. ¿Cómo fue eso? Bueno, no me gustó lo que decía el obispo, entonces pedí hablar. Como católico yo puedo hablar, y pedí hablar y hablé. Le estaban acusando de corrupción en su gobierno. También. Entonces usted subió es una cosa muy grave esa, yo he sufrido mucho, soy muy vulnerable a esa crítica, realmente la que más me fastidia, porque creo que hemos hecho uno de los gobiernos más decentes de la historia argentina. Y esta fue una prédica difamatoria de los carapintadas, que son estos que se amotinaron durante nuestra gestión, que consideran que es una obra maestra, y desde luego fueron tomados desgraciadamente por algunos partidos políticos estas cosas, pero allí están todos mis colaboradores en la Argentina esperando que dice la justicia. No digo que se pueda haber cometido alguna cosa, pero yo seré el primero en lapidarlo si hay alguna deshonestidad por parte de alguno de ellos. ¿A usted no le importa que hagamos un alto en nuestra entrevista y aunque usted no quiera, yo le pregunte como líder de la oposición de su país, si la pregunta queda en el aire, si usted en bien de su país estaría dispuesto a formar una coalición de gobierno, digo en bien de su país, para sacar a la Argentina hacia adelante con Carlos Menem? Pero me contesta esto inmediatamente después de la publicidad. Así no me dirá que le cojo a traspié preguntándole lo que usted no quiere hablar. No, sí, cómo no. Ustedes saben que volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Estamos en directo el martes que viene con Raúl Alfonsín. Habíamos dejado en el aire la pregunta de si era factible un gobierno de coalición, si usted lo veía factible con el presidente Menem para, si fuera necesario, sacar adelante a su país. Mire, nosotros lo proponemos, a esto lo hemos hecho en Harvard, lo hemos hecho mucho más explícitamente en un seminario que hubo sobre consolidación de la democracia en Caracas, organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Proponemos, la necesaria concertación entre los partidos políticos populares para poder manejar esta etapa de las democracias, sobre todo en Sudamérica. Yo creo que hay un nuevo protagonista porque la consecuencia más directa que hemos sufrido luego de las elecciones, por haberla hecho en crisis, es que todos los gobiernos de la transición perdieron las elecciones. No se puede luchar contra la esperanza de la gente, ¿verdad? Pero además hay otra, que hay un nuevo protagonista en la escena política de América Latina, que es el poder económico, que actúa con medios extraordinarios, que llega a los medios de difusión con mucha fuerza, que utiliza técnicas muchas veces vinculadas a la desinformación a través del abarrotamiento de información secundaria, y la única manera que podemos luchar es juntándonos, es decir, trabajando para elaborar comunes denominadores que nos permitan trabajar entre todos para lograr algunos objetivos, dejando para más adelante la discusión de los aspectos más sofisticados de la doctrina de cada uno. De modo que yo no diría un gobierno de coalición, pero sí estamos reclamando una concertación, una convergencia política. Yo lo hacía cuando era gobierno y lo sigo haciendo ahora desde la oposición. Eso me recuerda a los pactos de la Moncloa en España. Claro, sí los hemos tenido muy en cuenta muchas veces. Sí. Bueno, si le hablo del caso Zulema, supongo que se le pondrán los pelos de punta y me dirá que no quiere ni seguir hablando. Así es. Pero yo sí le voy a hacer una pregunta, y es la siguiente. ¿Usted cree que ese folletín, esa especie de Falcon Crest que están ustedes viviendo en Argentina, el caso Zulema, ustedes saben que es la mujer de Carlos Menem, que está viviendo una situación, digamos, de ruptura matrimonial que está afectando a toda Argentina? ¿Podríamos decir que ese folletín está siendo utilizado para tapar
el reajuste económico durísimo que exige el Fondo Monetario Internacional? No, y es la única declaración que voy a hacer al respecto. No. No. No le parece que vaya a ser así. Bien, me gustaría saber, ya en esta recta final de la entrevista, señor Alfonsín, ¿por qué sigue usted en política? Una persona que ha tenido que pasarlo tan bien y al mismo tiempo tan mal durante esos años, tiene que saber lo que es la impotencia, tiene que saber lo que es el dolor, todo eso tiene que usted que conocerlo en política. Y fue muy doloroso todo, sobre todo el final, ¿verdad? Sí. Porque además hoy en Argentina, según las encuestas, su popularidad es baja. ¿Le da a usted miedo haber perdido la credibilidad? No tan baja, no hay que ser tan negativo. Sí. ¿A usted le da miedo haber perdido la credibilidad? Bueno, a mí me da mucho miedo fallar, más que perder la credibilidad. Fallar, no cumplir con lo que yo quiero, fallarle a la gente, eso es lo que me da miedo. Usted sabe que los políticos tenemos miedos particulares, como el miedo al ridículo es un miedo muy común en los políticos. Y el miedo a fallar, ¿verdad? El miedo a no estar a la altura de lo que la gente espera de uno. Y a veces yo siento que no estaba a la altura, entonces siempre me mortifica todo eso. Pero sigo trabajando porque así creo que debe ser. ¿Llega incluso a tener depresiones? No, gracias a Dios. No llega a ese extremo. No. ¿Qué le queda de gallego, de su padre? Yo creo que todo. Bueno, somos un poco peleadores. A veces me enojo. Bueno, normal. Pero poco me enojo. ¿Cómo es Alfonsín enojado? ¿Es capaz de dar un puñetazo en la mesa y destrozarlo? A veces sí, me duelen los nudillos también. No, pero procuro ser tranquilo. ¿Le engañaron mucho? ¿Quién? ¿En la época de su presidencia? No, ya fue todo muy frontal en la Argentina durante mi gobierno. El justicialismo realizó muy claramente una oposición obstruccionista, destructiva, basado en una búsqueda inescrupulosa del poder sobre la base del fracaso del gobierno, pero esto fue de una claridad meridiana, de modo que yo no me sentí engañado. Nadie niega que usted es un hombre que sigue siendo honesto, eso sí que realmente es un, bueno, es un denominador común. Usted sigue sin comprarse un coche, ¿no? ¿O ya lo tiene? No tengo. ¿No tiene coche? No tengo coche. Me han dicho, fíjese qué curioso que eso sea un signo. No, pero no lo es de ninguna manera. Yo creo que no podemos alardear de estas cosas, ¿verdad? No, si no se trata de alardear, se lo digo yo. Pero no, en estos momentos el coche me lo pone la Policía Federal, así que tampoco lo preciso. Claro, porque sigo con custodia, ¿sigue escribiendo? Desgraciadamente. No tanto como quisiera, usted sabe lo que me gusta. Por eso. Y bueno, no ha llegado el momento de escribir las memorias todavía, desgraciadamente. Tenía que optar yo, fíjese. A ver. Tenía que optar entre ser un expresidente que de vez en cuando escribiera un artículo que todo el mundo diga, mira qué tipo fantástico, qué moderado, cómo busca soluciones, o ser un político. Y el actual presidente de la Nación, en el discurso inaugural, habló diciendo que había recibido tierra arrasada. Entonces yo dije, yo sigo en política. Y así seguimos, para demostrar que no era tierra arrasada y para ayudar. Incluso le tendemos la mano al gobierno, no vaya a creer. Nuestra oposición tiene que ser una oposición constructiva. Pero desde luego es oposición, porque el pueblo cuando elige el gobierno, pero también elige la oposición, ¿no es cierto? Usted tiene 63 años y esta sería o mi 53, última. No me acuerdo. No, yo y sé la que sota. Yo no sé usted coqueto, y la señor sota, Alfonsín. pero no, además sería inútil esa coquetería. Si usted tuviera 53, parecería claro. Unos cuantos más. Vamos a dejarlo en 63 y que está muy joven. Gracias. ¿Y usted desearía ser presidente de nuevo de su país? Mire, a mí me preguntan muy a menudo esto, y yo les digo que les contestaré en el 94. ¿No es capaz de contestar ahora? No puedo, pero no, porque no estaría decidido. Fíjese que yo creo que me quiere mucha gente, pero también demasiada gente me odia a mí. Soy una suerte de enemigo de algunos sectores. De modo que no creo que fuera bueno para la Argentina ni para ningún país que sea presidido por un hombre que es odiado por algunos sectores. Puede hacer que en el 94 cambien las cosas, el tiempo vaya aclarando un poco todo lo que hemos hecho y, bueno, las aguas vuelvan a su curso y a lo mejor me dan ganas. Pues ojalá llegue ese momento con ganas, con fuerza. Además, si digo que no ahora, se me empiezan a ir todos los amigos, de modo que hay que tener cuidado. No, lo que sí es verdad es que el tiempo seguramente hará ver lo que ahora es difícil de ver. El paso de los años hará salir lo que usted hizo. Muchas gracias. Y ojalá sea eso así. Gracias por haber venido a nuestro programa, de verdad. Muy agradecido por la atención suya, por la invitación. Nada de eso. Gracias de verdad, señor Alfonsín.